con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con el periodista y amigo bienvenido Charboy de los sucesos nacionales e internacionales y esperando la presencia del maestro, escritor, cuentista, poeta, eh, artista plástico, psicólogo, eh, César Augusto Zapata Santos, que nos acompañará también en este miércoles para comentar. Eh, Bien, con tu permiso, quisiera comentar una preocupación. En el domingo, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, planteó en una locución 15 medidas para paliar el problema migratorio haitiano, porque siempre el problema migratorio nada más es los haitianos, los chinos, los venezolanos, los cubanos, los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos que están ilegales en el país, no tienen problema migratorio. El problema migratorio es con el pobre haitiano, con el que no tiene recursos para establecerse en el país, porque los haitianos que tienen recursos y que tienen empresas en el país no tienen ese problema migratorio en el país. Pero a donde voy es que al mismo tiempo que el presidente le daba al país 15 motivos para controlar el flujo migratorio de los pobres haitianos a territorio dominicano, la empresa Barrigol arrasaba con la vegetación de la zona de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde quieren aplicar la presa de cola y eso no fue reseñado por ningún medio de comunicación. Entonces mi pregunta es, estas medidas expresadas por el presidente de la República fueron la cortina de humo para ocultar el permiso del Ministerio de Medio Ambiente a la aplicación de la presa de cola, donde la Barrigol decidió hacerlo por encima de todos los comunitarios y de toda la comunidad nacional que se opone a esa presa de cola? Es la pregunta que dejo en el aire. No espero que tú me la respondas, pero debo hacerla porque se notó muy abiertamente que estas 15 medidas parece que trataron de ocultar aquello. Bueno, primero un saludo a don Alfonso, que me dice usted que anda por ahí. Eh, Además de que estoy esperando una visita que él me anunció que me iban a hacer ustedes dos a mi Sí, pero él casa anda y por la todo. Florida ahora, entonces no va a ser posible por ahora hasta que él no regrese de Estados Unidos. Ah, que no sabía que él se va calladito. Él cuando no está embonado está en Estados Unidos. Así es. Pero nada, un saludo. Hemos dicho siempre el tema Ahí de la tenemos migración. muchos tantos ahí. César Ah, Zapata, saludos, saludos. bienvenido. Sí, que se paró para ese año. Eh, el tema de la migración haitiana, estamos obligados a tratarlo porque es un tema muy recurrente que es utilizado cada cierto tiempo para tratar, como tú dijiste, otros temas que afectan al pueblo dominicano. Y no solamente en el caso de la Barrigol, que mientras tenemos a un presidente y a otros sectores eh, envalentonados, ¿no?, bajo una supuesta amenaza a la soberanía,
por la cantidad de migrantes haitianos que, obligados por la miseria, emigran hacia acá y por la situación en Haití. Y no solamente es el caso de la barrigol que se está tapando, ahí está el alto costo de la vida y otros, alto costo de la medicina, en fin, la corrupción, que cada rato aparece un caso nuevo, pero no es reseñado con mucha amplitud en los medios. Pero recuerda que el barrigol es una empresa, un emporio que ofrece publicidad. Entonces, los medios tradicionales no van a publicar cosas que afecten a esa empresa, el prestigio, entre comillas, de esa empresa. Eso pasa con la misma publicidad estatal, que hay medios que son muy conservadores, maquillan mucho las cosas para no cerrarse el paso de la publicidad estatal, que regularmente mantiene, en la mayoría de los casos, a muchos medios. Pero también si analizamos en algún momento las 15 medidas, vemos que muchas son repetitivas y otras no ameritan esos cambios, como la ley de trata, porque la ley de trata establece 15 años, por ejemplo, pero hay pocas condenas. Incluso, yo no sé si tú recuerdas que hace varios días el ejército y migración informaron que habían apresado más de 200 personas por el tráfico de haitianos indocumentados. Pero entonces, ¿dónde están los sometimientos de esas personas? ¿Qué tribunal lo ha juzgado? ¿Y qué tribunal los ha condenado? Incluso muchos de ellos lo han apresado 3, 4 y 5 veces recientemente por tráfico de indocumentados, no solamente incluso en algunos momentos haitianos, sino cubanos, hindúes, etcétera. Entonces, a mí eso no me sorprende, porque todo siempre ha sido incluso una competencia entre los sectores de la derecha y la ultraderecha, a ver quién es más anti-haitiano y quién es un supuesto defensor de la soberanía frente a Haití solamente, pero callan frente a la dependencia real que representa a Estados Unidos con respecto a nuestro país, que son los que realmente dirigen a estos gobiernos. Como ustedes le han dicho siempre, estos presidentes que son gobernadores de Colombia. Saludos al profesor César Zapata y bienvenido. Aquí estamos. Bueno, aprovecho la presencia del maestro César Zapata para leer un comentario de un colega colombiano, un colega escritor colombiano, que nos envía un comentario. Mis más sentidas condolencias a la nación dominicana en estos momentos de duelo nacional. Desde Cartagena de Indias me uno al dolor y al luto de mis hermanos dominicanos. Fuerza en estos difíciles momentos. Gracias, don Gonzalo Alvarino Montañez, desde Cartagena de Indias, Colombia, que se solidariza con el luto que tiene el país por esta tragedia de desplome del techo de la discoteca Yesé. Maestro, adelante.
Adelante, maestro César. Parece que no nos está escuchando. Bueno, te decía, seguimos entonces con el tema del ocultamiento de los 15 temas que ocultan otros temas, por el hecho de que en el caso de la Barrigol es el ejército dominicano el que custodia la deforestación. Óigase bien, es el ejército dominicano y la Policía Nacional quienes custodian la deforestación en la provincia de Sánchez Ramírez, la deforestación de nuestro suelo para crear una presa de cola. Estamos hablando que son las instituciones estatales, el Ejército y la Policía Nacional, quienes custodian a los tractores de la Barrigol para que depreden los bosques de la provincia de Sánchez Ramírez en aras de construir una presa de cola. Parece que César no nos escucha. Él estaba haciendo señas ahora. Sí, de que no nos escucha, que no sé qué pasa. Christopher, Natanael, Hay que ¿pueden resolver ese asunto? Maestro, hable un poco para ver si le escuchamos a usted. Ayúdenos ahí, Christopher, Natanael. Ayúdenos con el audio del maestro César Augusto Zapata Santos. Bueno, continuamos, bienvenido. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Nos lanzan cortinas de humo para que las cuestiones fundamentales que atentan contra el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanos sean ocultadas en beneficio de las élites y del empresariado y de las élites políticas y de las élites empresariales del país y además de las élites transnacionales, porque la Barrigol es una empresa transnacional y entonces tratan de ocultar ese desmadre en nuestro suelo patrio de esta empresa que se está robando no solo el ecosistema dominicano, sino también los minerales dominicanos. Sí, así es. Y reitero, o sea, es que, como tú has dicho, utilizan siempre, no en esta ocasión, esto ha sido una norma. Podríamos decir en los últimos años que utilizan el tema migratorio como cortina de humo para desviar la atención sobre incluso medidas impopulares que practican los gobiernos, porque no ha sido una práctica de este gobierno, ha sido de todos, no importa su color. Y hay que saludar que hay organizaciones que están tratando de romper con esa cortina de humo y tratando de colocar en el debate los graves problemas que están afectando a la población dominicana. Ahí vimos que el pasado domingo, por ejemplo, el Frente Amplio hizo una movilización por varios sectores que concluyó en la estatua del coronel Camaño en el Conde. Y así hay programado una marcha nacional el próximo 27 de abril por parte de un comité que está conmemorando el 60 aniversario de la Revolución de Abril y de la intervención norteamericana en 1965. Entonces, pero eso no es resultado en amplios
titulares en la prensa tradicional porque no es del interés de ellos. Eh, pero es bueno también desde espacios como Voz para el Cambio destacarlo, ¿no? Para romper con ese cerco, ¿no? Ahí tenemos de nuevo al profesor César Zapata, no sé si resolvió el problema No del se, sonido. no se escucha ahora, maestro, adelante. Adelante, maestro. Maestro César, adelante. Parece que todavía el maestro César no nos escucha, Christopher o Natanael. No sé cuál es el problema ahí. Parece que tienen. Bueno, bien, Bob. Entonces, continuamos nosotros entonces. Parece que hay un problema de sonido ahí que el maestro no nos escucha. Pero hay muchas noticias que debemos comentar. Está el hecho de que China está devolviendo los aranceles a Estados Unidos y que la guerra comercial y arancelaria continúa, que hay una caída de las bolsas a nivel mundial y que si continúa esta guerra arancelaria podríamos volver a una crisis económica global como la que tuvimos a principios de la década del 2008-2009. Es una situación que está ahí vigente. Los países en desarrollo como el nuestro tienen que poner sus barbas en remojo porque una crisis económica mundial nos afectaría grandemente a nosotros como economía pequeña y totalmente dependiente del comercio que tenemos, sobre todo con Estados Unidos de Norteamérica. Ver esa situación, ver cómo los economistas nuestros ven auspicioso este arancel del 10% que nos pusieron a nosotros y ven como una ventana abierta para que nosotros podamos negociar en mejor ventaja con el gobierno norteamericano, mientras el pueblo dominicano sigue sufriendo los incrementos en los precios de los productos de primera necesidad y el salario mínimo se encuentra estancado. No sé cómo tú abordarías ese tema también. Veo que, no sé si el profesor estaba haciendo algo ahí, como una seña. No nos escucha todavía. Bueno, parece que el profesor tiene algún problema con el sonido, con el audio, ¿no? Eh, Así como tú dices, vamos a decir, la guerra de los aranceles que ha iniciado Trump, lo, lo, yo quisiera destacar cuando le preguntaron al presidente dominicano sobre la medida de imponer un arancel, un aumento del 10% a los productos que son que salen de República Dominicana hacia Estados Unidos, ¿no? Él minimizó como los efectos. Ahí le faltó el valor que él muestra frente al supuesto peligro a la soberanía, frente a Haití, frente a la migración haitiana, e incluso algunos economistas y dirigentes opositores que también hubieran hecho lo mismo si hubieran estado en el poder, criticaron esas declaraciones como dice el pueblo popularmente, que lo cogió batón. Pero ahí él no se envalentonó y decir que va a defender los intereses de este país o de los productores, qué sé yo, sino que lo cogió de manera sumisa. E incluso lo que dijo que iban a negociar.
Bueno, o sea, me imagino que negociar es arrodillársela al presidente Trump para que revoque esa medida. Como todo presidente partidario de la dependencia y que le ha entregado la soberanía de este país más de lo que estaba a los Estados Unidos. Eh, Economistas y organismos internacionales han establecido que esto puede, como tú dijiste, crear una crisis mundial con consecuencias impredecibles. Y de seguro los más afectados en cualquier crisis de esta índole serán los países subdesarrollados o como le dicen en vías de desarrollo, como el nuestro. Entonces hay que estar preparado para todo eso y ver hasta dónde llega, vamos a decir, el arrodillamiento de estos gobiernos frente a los Estados Unidos y frente al presidente Trump, y que no van a copiar ni van a imitar esa conducta que ha tenido la presidenta de México y de otros países, a lo que Trump que hizo también arrodillar, pero que tienen un criterio claro de lo que es la soberanía de su país y defienden los intereses de su patria desde un punto de vista de la independencia real, no ficticia y de nombre como son los de esta área que nos ocupa, ¿no? Y en el caso nuestro. Ese es mi parecer. Parece que el maestro sigue teniendo problemas. Yo te propongo que hagamos una pausa a ver si él puede integrarse en esta próxima media hora. Vámonos a la pausa entonces, Christopher o Natanael. A la pausa y retornamos con más en Voz para el Cambio.